qué momento te das cuenta, decís, bueno, o sea, tengo, no sé, ponele 15 gigas en la computadora llenos de historia de la ciudad, esto es un libro y es el libro definitivo, ¿no? Quien lo sabe sobre mira, Buenos algo Aires. así, creo que estoy tratando de recordar, el que más me pasó así fue Historia Cronológica de la Ciudad de Buenos Aires. Me habían pedido yo estuve muchos años en la Junta Central de Estudios Históricos, fue miembro de la comisión directiva, y me habían pedido para la página web, creo que era, no sé, che, hacete una cronología, ¿sí? Con, sí, Algo cortito. 30 hechos. No, era algo cortito. Claro. Hice algo cortito, pasa el tiempo, empecé a usarlo en mi curso, cuando todavía ni sabía usar PowerPoint, iba, viste, con papelito, como minguito, todo anotado, y bueno, en base a eran mis machetes. Esos machetes le iba agregando cosas, de datos que yo tenía, ¿no? Por supuesto, que sabía, pero para tratar, uno no puede recordar 200.000 fechas, viste, cuando está dando una clase. Y eso un día agarro y digo, che, esto lo tengo que volcar a un archivo de Word. Si no, un día pierdo este papel y se perdió este laburo que hice. Claro. Entonces agarré lo que tenía, que había empezado a hacer para la Junta, y le fui agregando. De repente, como vi que me servía, le fui agregando más. Y un momento, no sé, dije, che, pero esto es un libro que no está, digamos, que no estaba así tal cual. ¿Viste? Que esté año por año, mes por mes, lo que más se pueda encontrar. Entonces, con bibliografía y alguna que otra fuente, qué sé yo, empecé, tac, era agarrar los libros y cada fecha que aparecía, tuc. Y después dije, no, pará, pero tiene que tener un contexto de historia argentina también. Entonces empecé a agarrar los libros de historia argentina, tuc, le iba agregando. Y cada vez era más. Es un libraco así de historia cronológica. El otro día lo miré y tiene del archivo de Word, en Times New Roman 12 a doble espacio, sí. Tiene 475 páginas, son las 500 y pico del libro que al final sacamos con Duncan. Creo que es el mejor ejemplo ¿no? Para explicar lo que vos acabás de pensar. Claro. Y otra cosa que yo venía pensando, que también yo estudié un año y pico historia también en la universidad, no me considero ni de lejos profesional en la materia, pero sí me gusta mucho. Pero algo que a veces, que es un vicio común entre la gente, es considerar la historia como lo que en realidad, o sea, la historia así con mayúsculas, como lo que en realidad es la historia de la política. Pero particularmente en Reina del Plata he visto que vos tenés muchas cosas que son mucho más pequeñas, mucho más pintorescas, mucho más afín a lo que es este programa, que es precisamente historieta. Yo veo que vos ponés la historia de los taxis, de los colectivos, de un montón de cosas más. ¿Cómo? Todo relacionado a la historia política. Sí, claro. No, porque hasta seguro. El hecho menor que vos referís siempre vas a encontrar alguna relación. Está relacionado. La historia particularmente, o sea, no es una sucesión de hechos, sino que más bien son procesos que se van dando paralelamente, claro. y se van cruzando en todos los puntos. Entonces yo también un poquito me gustaría saber cómo es que llegás al razonamiento, una vez hecho este trabajo monumental que es la historia cronológica de la ciudad, que todavía te faltaba algo por contar, que era, digamos, las cosas más tangenciales y que sin embargo hacen también a todo lo que tiene que ver la idiosincrasia del porteño, ¿no? Es que ese tipo de cosas yo creo que eso lo aprendí, ya te digo, de la mano de Diego del Pino,
y después de involucrarme en las juntas de estudios históricos, de estar en la Junta Central, donde hay mucha gente que es autodidacta, el 95% te diría, y que tiene un conocimiento espectacular acerca de la historia de los barrios, ¿no? Ese es otro tema. La historia barrial. Y hoy no tengo ninguna duda de que es importante conocer la historia de la ciudad, la historia de nuestro país, los contextos mundiales, es todo fundamental. Pero yo creo que todo empieza por la manzana donde vive uno, ¿no? Me parece que debería ser así. Yo creo que hoy en las escuelas hay algo de eso, no de que se preocupan por la historia del barrio, de la calle. Conozco muy poca gente que no le atraiga eso, o sea, saber qué había acá. Si yo te digo, no sé, acá en este lugar donde estamos, che, sabés que acá había un cementerio, ponele. Es muy raro que alguien no te repregunte o no le interese. No, yo acá había un matadero, che, ponele. Es raro que el que vive ahí, o el que está ahí, o el que vive en esa manzana, no se sienta al menos atraído por ese comentario. Entonces vos fíjate que a la gente le interesa saber la historia, por lo menos del lugar donde vive. Y eso, si eso se va ampliando, va llegando a la historia más grande, a la historia más macro. Totalmente. A mí lo que me pasó, por ejemplo, fue que yo también soy de Parque Patricios, éramos vecinos de chicos, y por ejemplo yo jugaba en el Parque Ameguino y ahí llegó a la historia de que en su momento fue un cementerio por el tema de la fiebre amarilla, o iba a la escuela en Constitución y me encuentro con que Parque España tiene un cartel que dice Parque, aquí estaba el Jardín Botánico del Sur, y hay un montón de cosas que siempre me pregunté cómo es. Entonces también, y considerando que, que participaste de juntas barriales, tenés un libro, Buenos Aires tiene barrio, que se trata de eso, ¿qué fue una vez que vos ubicás al petizo orejudo en el Bernasconi, ¿cómo te lleva eso después hacia lo que tiene que ver con la historia de tu barrio y desde ahí la historia de los demás barrios? No, porque el petizo orejudo tiene una gran particularidad, que andaba por un montón de lugares. Ajá. Entonces, claro, entonces me tocó investigar. Bueno, no sabía nada, ¿eh? Sí. Apenas había hecho el curso con Diego. Historia de Caballito, historia de San Cristóbal, historia de Parque Patricio, de historia de Almagro, de Valvanera. Vivían varios de esos barrios. Ellos vivían en conventillos, se iban moviendo. Claro. De historia de Constitución. Mirá todos los barrios ya que te nombré. Sí, y ya con eso desde ahí se dispara todo. Un montón de barrios, desde ahí se disparó todo. Y te voy a tirar una que me la ha dicho, pero mucho más de una persona. Che, ¿cómo me gustó tu libro, La leyenda del petizo orejudo? ¿Pero sabés qué fue lo que más me gustó? No la historia del petizo orejudo. ¿Cómo ambientás los lugares? Que no tenía ni idea. Eso me hizo pensar, me hizo que tal calle antes se llamaba tal, porque yo ahí lo explico, ¿no? Cuando cambia de nombre, hay un montón de citas. O ambientar, qué sé yo, Caballito como una zona de quintas, y explicar cuáles eran esas quintas, por donde caminaba el petizo, poner un ejemplo. Pero mucha gente me ha dicho, muchísimos, me han dicho, leí ese libro y está espectacular por esto. O sea, no tanto por la parte morbosa. Nos gustó la historia del petizo, es atractiva, la quería saber, la quería conocer, está bien documentada y demás, pero nos fascinó aquello.
Así que vos fíjate que yo transmití sin querer algo que seguramente a mí me había fascinado también. No, desde el petizo de judo había llegado a otro lado. Seguro. Que no, la verdad no me lo esperaba.